Historia real anónima. Todo empezó cuando yo enviudé. La verdad, mi esposo era el que trabajaba y yo quedaba en casa cuidando a mi hija. Yo nomás tenía una niña. Pero cuando yo enviudé, resulta que me tocó irme a trabajar. Mi mamá en esos días también enfermó de un cáncer y lamentablemente al año se fue para donde Diosito. Entonces yo tenía solamente a mi hija y no tenía quien me la cuidara. Y obviamente yo tenía que trabajar porque pues si yo no trabajaba entonces cómo me sostenía y cómo sostenía a mi hija, ¿verdad? Pasó el tiempo y mi hija fue creciendo cada día más, pero resulta que se conoció con un novio que le gustaba las sustancias y mi hija cogió también eso, las sustancias. Ahí empezó mi odisea, porque al principio pues estaba en la casa, al último ellos cogían todo lo que podían y pues imagínense, yo empecé trabajando en casas de familia y después pues seguí como de recicladora, porque en las casas de familia se fue un poquito la economía empeorando, entonces pues me daban por ahí un día, 2 días, 3 días a la semana, entonces pues me tocó también ponerme a reciclar. Bueno, mi odisea fue esa, lo poquito que yo tenía pues mi hija se lo llevó, lo vendió y todo para esas sustancias. Bueno, con tal fue que mi hija se fue con ese muchacho y la verdad pues yo tenía que seguir reciclando para mi sustento porque pues yo cómo iba a comer, yo vivía pues pagaba todos los días una piecita. Bueno, pasó así cuando mi hija quedó en embarazo. Ah, ay, sí vino ella, ay, que mire que yo estaba en embarazo, que yo no sé qué. Bueno, yo decía, pero y ahora, pues, imagínense ella en ese estado. Pues, cuando yo la vi, está en un estado, pero Dios mío, yo decía, esta es mi hija. Y con ese hombre, no peor. Bueno, ella siguió con sus hijos. En ese entonces, yo le dije que me dejara la niña, pero viene el que encarga de los niños, me dijeron que yo no estaba como para tener un bebé. Y yo dije, pero entonces ellos sí. O sea, qué impresionante, ¿no? Bueno, con tal es que ella se quedó con el niño cuando después el niño tenía como 3 años. Eso lo cuidaba de pronto un vecino o se lo dejó al último a la mamá del joven, del marido de ella. Pero ella, esto, tenía otros hijos. Bueno, pero los hijos obviamente no se van a poner con hijos de hermanos. Bueno, más o menos así. Ella cuidaba a la niña cuando luego otra vez mi hija embarazada. Con tal es que tuvo 2 hijos. A lo último la señora pues se quedó con los 2 niños, ¿verdad? Los niños ya estaban, no grandes, pero sí ya estaban un poquito más de edad. Resulta que el muchacho, cuando menos pensó, o sea, ellos se perdían, la verdad. Yo veía a mi hija por ahí, no, mejor dicho. Cuando llegó mi hija y dijo que el muchacho, o sea, el esposo, estaban por allá viviendo, dizque en por abajo un puente, hasta donde llegó. Y resulta que él se pasó de esas sustancias y él quedó ahí, se fue para donde San Pedro. Bueno, ahí sí llegó mi hija que mire que ella había quedado sola. Yo le dije, mami, pues cambiemos, pongámonos a trabajar los dos. No ganamos mucho, pero aunque sea para la piecita y la comida, decía yo. Porque imagínense, o sea, uno en este trabajo de reciclaje no gana mucho, pero que sea para medio pagar una pieza. Claro que las piezas donde yo vivía, pues ustedes se imaginarán, en una parte un poquito maluquitas porque pues, si mucho tenía para pagar el diario de la pieza y la comidita, pero por ahí en esos lugares que sean baraticos, bien económicos. Ella me dijo que no, estuvo en mi casa viviendo ahí en la pieza
unos días, pero no, esa vaina de esas sustancias volvió y se fue. Y o sea, ya no la volví a ver así. Y yo, Dios mío, ¿qué pasó con esta muchacha? Yo decía, ¿no? Como más o menos 3 años. Esa mujer, no sé, cuando empezaron a llamarme, a ir a la casa, a llamarme, porque pues yo tenía un celularcito de esos viejitos, de los económicos, ¿verdad? Y me dijeron, mire que por allá está su hija, que también eh, cogió de más de esas sustancias y pues se fue para donde San Pedro. Vea, eso fue no sé si fue un golpe o fue un descanso, o yo no sé, yo decía, bueno, a lo menos ya, pero yo no caía o sea, en ese momento, como los niños los tenía la mamá del esposo de ella, el que primero se fue para donde San Pedro, pues yo no me preocupé porque pues yo dije, bueno, yo a lo menos pues estoy sustentándome acá. Resulta que pasó el tiempo. Cuando llegó la señora con los niños a la casa, que mire que ya no puede tener malos hijos porque la verdad ella tiene que trabajar y que ella no puede estar no puede trabajar porque necesita con los niños, entonces que me los venía y me los traía. Yo me quedé así, yo dije, Dios mío, ahora yo qué voy a hacer si yo tengo, o sea, si yo no tengo a veces ni para mí, ahora para 2 criaturas. Yo me iba a trabajar con los niños, porque, o sea, yo no los podía dejar en la casa solos, porque eso pasó con mi hija, ¿verdad? Y en una parte donde yo vivía, ¿cómo los iba a dejar solos ahí? Y de verdad, a veces tenía nomás para los niños, yo no comía. Pues, mejor dicho, cuando menos pensó, me echaron las autoridades, que miren el estado que yo tenía a esos niños, que vea que yo no sé qué. Con tal es que los niños los quitaron. Yo no los tengo ya ahora. Yo le dije a ella que por qué no se quedaba con ellos. que vea que las autoridades estaban diciendo que alguien donde podía dejar los niños. Ella dijo que ya no podía, que mucha pena, mucha vergüenza, pero ya no podía quedarse con ellos. A mí, pues obviamente, como les dije, ya los habían quitado. Con tal es que los niños están allá sin quien los pueda reclamar. Porque yo sigo acá trabajando de recicladora. Ese día yo lloré lo que ustedes no se alcanzan a imaginar. Pero no me los dan. Están dizque en adopción. O sea, esperando quién los adopte. Yo si tuviera de pronto un trabajo mejor o algo, pero no, o sea, yo ya estoy de edad y por más que yo no me lo van a dar porque yo soy una mujer que no estoy como en la condición de poderlos tener. Mandé esta historia porque yo dije desahogarme por algún lado, porque ¿quién lo va a escuchar a uno en una condición de reciclador?